Nos acompañan en este panel el director ejecutivo del Centro de Innovación y Negocios de Medellín, Ruta N, señor Andrés Montoya. Él será el moderador del panel. El señor Montoya es administrador de negocios de la Universidad de AFID, con maestría en políticas de comunicaciones y regulación de la Universidad de Westminster en Inglaterra y especialización en economía de la Universidad de los Andes. Cuenta con una experiencia de más de 10 años en temas de planeación y políticas públicas de telecomunicaciones. Entre sus principales logros está el haber fundado y desarrollado el programa Medellín Digital, que cuenta con reconocimientos internacionales y ha ayudado en el cierre de la brecha digital de la ciudad. Le acompañan como panelistas el vicepresidente de riesgo de Bancoldex, señor Mauro Sartori. El señor Sartori es MBA del INALDE, Universidad de La Sabana, especialista en banca de la Universidad de los Andes y economista de la Pontificia Universidad Javeriana. En Bancoldex ha sido responsable de diversos temas como planeación estratégica y financiera, estudios económicos y más recientemente del programa de inversión en fondos de capital privado. Trabajó en el Banco de la República, en la Superintendencia de Estudios Económicos y ha sido docente en varias unidades del país. También nos acompaña el presidente de Promotora de Proyectos S.A., señor Francisco Mira. El señor Mira es ingeniero civil de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, con especialización en gerencia de proyectos de la Universidad de AFID. Tiene estudios de gerencia de proyectos en el Project Management Institute y estudios de posgrado en finanzas corporativas en Kellogg School of Management. Trabajó como gerente de proyectos y vicepresidente de Promotora de Proyectos S.A. y director de proyectos e ingeniero residente en Convilla S.A., hoy CNB Construcciones. También nos acompaña el gerente del proyecto Banco Interamericano de Desarrollo Créame, señor Camilo Restrepo Mejía. El señor Mejía es ingeniero administrador con especialización en finanzas corporativas y experiencia en procesos de dirección financiera y administrativa. Se desempeñó como director financiero y administrativo de Microempresas de Antioquia. Doctor Andrés Montoya tiene la palabra. Muy buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a los panelistas por sus presentaciones. Podríamos decir que todos queremos escribir historias de éxito, pero las historias de éxito rara vez se escriben por una sola persona, por una sola institución, y rara vez las historias de éxito caen del cielo. Las historias exitosas requieren de muchos actores, requieren de paciencia y muchísimo trabajo. Si vamos a mirar un poco una de esas historias de éxito que nos gustaría seguir, es en el Silicon Valley. Por allá en 1938 habían dos estudiantes muy inquietos, William Hewlett y David Packard, al que el decano de ingeniería de Stanford los entusiasmó a que sacaran adelante una empresa. El mismo decano sacó dinero a su bolsillo como capital semilla para que financiaran. Estaban dentro de un ecosistema de investigación, estaban desarrollando patentes, estaban produciendo conocimiento. Había una gran empresa ancla que era el Departamento de el Departamento de Defensa, que quería desarrollar mucha tecnología para la guerra. Estábamos en los tiempos pues, de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Había una aglomeración de distintas empresas, había un clúster de científicos y empresarios trabajando en proyectos de tecnología, y ahí fue cuando una de las versiones de la historia del Silicon Valley nos cuenta que arrancó el Silicon. Pero no solamente pasó eso, el gobierno de Estados Unidos se dio cuenta que necesitaba impulsar distintos mecanismos de financiación, porque las primeras inversiones las estaban haciendo las familias adineradas de California y de Estados Unidos, los Rockefeller, etcétera, pero estas familias no eran expertas en invertir en nuevas compañías, entonces tenían que buscar inversionistas especializados que pudieran evaluar el riesgo, que pudieran meterle toda la energía y nuevas técnicas administrativas para este nuevo tipo de empresas. Entonces ahí fue donde empezaron a surgir inversionistas un poco más especializados. Primero una especie de inversionistas ángeles, que en ese momento no se llamaban así, y luego el gobierno de Estados Unidos creó el ARD, American Research Development, que fue como el primer banco de inversión de riesgo que existió allá. Hubo unos éxitos, hubo muchos fracasos también. Después crearon un fondo que se llamaba el SBI, Small Business Investment Company, que quería financiar aquellas compañías que necesitaban un capital de riesgo para poder comercializar sus pequeñas invenciones. Y de todas esas historias pues hay muy buenos resultados, pero sobre todo hubo muchas lecciones que luego permitió pues, desarrollar lo que hoy es la industria del capital de riesgo y toda la industria de innovación y nuevas compañías
que hoy cuenta el Silicon Valley, Boston, entre otras. Yo creo que aquí hoy tenemos entre nuestros panelistas un lado del ecosistema en distintas versiones. Tenemos a Francisco, que ha sido en gran medida pionero en los fondos de capital de riesgo, especialmente con Progresa y Escala, Progresa más enfocado a nuevos emprendimientos. Tenemos a Mauro, que desde el Estado han estado liderando una muy importante iniciativa que es ser fondo de fondos y es desarrollar, apalancar el crecimiento de la industria de capital de riesgo en el país. En Colombia aún nos falta progresar mucho, pero hay que resaltar y aplaudir todos los esfuerzos que Bancoldex viene haciendo. Y Camilo, que viene impulsando una de las primeras redes de inversionistas ángel del país, ya tienen, ahorita después nos va a contar, pero es también un gran paso dentro de toda esta cadena de financiación que tenemos que seguir desarrollando. Le doy la palabra a Mauro para que nos cuente la visión de Bancoldex, qué están haciendo y empecemos luego la discusión. Bueno, muy buenos días. ¿Se escucha? Sí. Bueno, muy buenos días. Primero que todo quiero agradecer esta amable invitación. Les voy a contar, espero de una manera muy breve, de qué estamos hablando, de los fondos de capital, si bien yo no voy a entrar en las particularidades y por qué el gobierno, a través de Bancoldex, se interesó en este proyecto. Arranquemos entonces. Los fondos de capital como alternativa de inversión. Si nosotros nos concentramos un poco en cuáles son las fuentes de financiamiento de las empresas en las distintas etapas, encontramos dos principales. Cuando una empresa arranca y hasta que madura, tiene varias opciones. Si recurre al crédito, entonces hay varias etapas. El primer crédito por lo general no lo da un banco, yo creo que ustedes lo han experimentado más de una vez. ¿Quién da la plata para arrancar una idea? La familia, los amigos, como dicen los americanos, los tontos que están dispuestos a apostarle. Poco a poco se van involucrando en microcrédito hasta que finalmente llegan al sistema financiero formal con crédito y ya cuando se habla de empresas maduras con cierto tamaño y con ciertos esquemas de gobierno y una estructura mucho más sólida, empiezan a involucrarse con esquemas sofisticados de financiamiento como es la deuda. Cuando hablamos de fuentes de capital y especialmente cuando nos referimos al emprendimiento, existen otro tipo de fuentes, los inversionistas ángeles, y vamos a tener una presentación sobre el tema, fondos de capital semilla y los fondos de capital de riesgo y fondos de capital privado, que son los que son objeto de la política en este momento a través de Bancoldex. Todos estos esquemas de financiamiento a través de capital pretenden, en el caso ideal, llevar a la empresa a la bolsa de valores. Ya veremos que no es la única alternativa, que hay ventas estratégicas a otro tipo de socios igualmente estratégicos o otras alternativas. Bien, ¿qué es un fondo de capital privado? Fondo de capital privado es una alternativa de financiamiento, un mecanismo de financiamiento a través de capital o cuasi capital con vocación de mediano y largo plazo. ¿Qué lo constituye? Un grupo de inversionistas, por lo general inversionistas institucionales, eso no es un producto para invertir los ahorritos de la tía abuela, confían a un especialista que se llama gestor profesional o general partner, le confían unos recursos para que él los invierta con unos criterios en empresas seleccionadas muy minuciosamente. Al cabo de un tiempo, este gestor, y aquí tenemos la viva representación de uno de ellos, este gestor se compromete a vender la participación en esas empresas, retornándole un capital a los inversionistas, habiendo aumentado el valor de la empresa, habiéndole generado una rentabilidad al inversionista y al mismo gestor, que termina teniendo como incentivo esa generación de valor. Estoy diciendo muy general porque después vamos a volver sobre ese tema. Bien, ¿cómo un gestor de estos retorna el capital? Después del tiempo que mencionamos, él busca una salida a través de la bolsa de valores. Si logró la empresa la madurez y la estructura suficiente para que sean emitidas acciones en la bolsa, es una opción. La otra es buscar un comprador estratégico que esté interesado en ese negocio o a los dueños originales. Pueden existir variantes en cualquiera de esas figuras.
Los fondos de capital se pueden clasificar de distintas maneras. Sobre esto no hay un estándar estricto, pero uno lo que observa es que dependiendo de la etapa de madurez de las empresas en las que están actuando, uno encuentra fondos de capital semilla, etapas más tempranas, fondos de capital de riesgo, cuando estamos hablando de empresas que tienen un potencial de crecimiento muy alto, pero están en etapas aún tempranas, y capital privado, cuando ya hablamos de empresas mucho más maduras, en consolidación, que necesitan expandirse, etc. Hasta finalmente llegar al mercado de valores, cosa que ya mencionamos. Bien, desde la perspectiva de entidad de gobierno como banco de desarrollo vinculado al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y dentro de la política y la estrategia de transformación productiva del país, ¿por qué nos interesa invertir en fondos de capital privado? Si bien es un instrumento de inversión que puede reportar una rentabilidad muy interesante, con un riesgo evidentemente alto, este instrumento ha demostrado tener beneficios de tipo microeconómico a nivel de empresa e inversionistas, como también de tipo macroeconómico. Se habla de que el instrumento de fondos de capital privado o de venture capital son instrumentos que transfieren capital inteligente. ¿Por qué capital inteligente? No sé si se ve muy bien la gráfica, cometí el error de poner las letras muy pequeñas. Cuando un gestor profesional se involucra en una empresa, entra como accionista, hace parte de la administración, aporta cosas nuevas, cambia la estructura o perfecciona la estructura de gobierno corporativo, ofrece nuevas oportunidades de negocio, transfiere know-how, ofrece además gerencia mucho más competitiva, mucho más eficiente, gerencia especializada. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que la empresa a través del tiempo genere mayor valor, aumente el precio de la empresa y finalmente termine uno vendiendo una empresa mucho mejor en unas condiciones de mercado muchísimo más altas frente al valor que se compró la compañía inicialmente. Pero durante todo ese proceso, más que generar valor económico y haber inyectado capital a la empresa, realmente lo que muestran las estadísticas en distintos países es que en general las empresas reportan aumento en ventas, mejoras en eficiencia y productividad, mejoras en rentabilidad. En Estados Unidos hay unas estadísticas bien interesantes de cómo se han comportado las empresas que han tenido participación de un fondo de capital privado y venture capital con respecto a las que no, y uno ve que en términos de generación de rentabilidad hay unas diferencias importantes. Se abren al mundo de las exportaciones a través de nuevas redes de negocios que aporta el gestor profesional, y en el largo plazo, porque es un concepto bastante discutible, empiezan a tener impacto también en el empleo. Además de otros beneficios colaterales, estamos llevando nuevas empresas en algunos casos al mercado de valores, sobre todo en países como el nuestro. Bien interesante que nuevas empresas entren a ser parte de la bolsa. Entonces, desde la perspectiva también macroeconómica y desde la perspectiva del desarrollo y transformación productiva de un país, este instrumento de inversión tiene mucho sentido. Bien. Vale la pena mencionar acá, y sobre eso muy seguramente Francisco va a hacer énfasis, es que los fondos de capital privado en este momento están en furor, nos interesan como instrumento de financiamiento, pero son un instrumento de financiamiento especializado. Ahí resaltamos que es una alternativa más frente al crédito y otros esquemas de financiamiento para las empresas. Son complejos en la medida que implican procesos de selección complicados, exhaustivos, y además tienen unos niveles de riesgo importante para quienes invierten en los fondos. No son soluciones masivas de financiamiento, son soluciones para algunas empresas. Cada fondo escoge un perfil de empresas sobre las cuales va a trabajar, entonces no es fácil que uno pueda abrir programas masivos para que todas las empresas tengan acceso a los fondos de capital, y es ahí donde el trabajo del gestor es bastante minucioso y delicado. Bien, entonces con esto en mente les quiero mostrar cómo está Colombia en este momento en eso. En el año 2007 contábamos con no más de 4 fondos en el país. Hoy en día
el número de fondos en Colombia ha crecido sustancialmente. Este negocio es un negocio, voy a pasar a la siguiente filmina para ganar un poco de tiempo. Este es un negocio de unos 500 billones de dólares en el mundo. Latinoamérica representa el 2% del negocio de los fondos de capital en el mundo y Colombia es el 2% del 2%. Pero en el 2007 no éramos ni siquiera el 1%, es decir, realmente nos hemos duplicado y esta industria se ha vuelto muy, muy dinámica. Igualmente estamos en el radar del mundo. 2005, 2006, 2007, nadie sabía que era Colombia en los círculos de private equity, me corriges. O sea, había unas iniciativas avanzando, pero nadie reconocía a Colombia como una oportunidad para eso. Y en muy pocos años hemos pasado a ocupar lugares muy importantes en el ranking de la Asociación Latinoamericana de Venture Capital. Tenemos el puesto número 4 gracias a las mejoras en términos normativos, al mejor ambiente de negocios, a la mejor situación del país y a los esfuerzos que se han hecho por parte de gestores y otras instituciones para que estos mecanismos de financiamiento crezcan. Aquí vemos cómo la evolución de Colombia ha sido importante, de tener el ranking, el puesto 7, hoy estamos en el 4, de tener un puntaje de 17 puntos sobre 100, ahora estamos en 60. Muchas de las cosas que no nos dejan subir tienen que ver con temas regulatorios, la percepción de corrupción, que son asuntos más macroeconómicos que afectan en general a la mayoría de países latinoamericanos. Pero estamos por encima en el ranking de otros países que están muy bien posicionados a nivel internacional. Entonces, es un negocio y un esquema de financiamiento con un potencial muy interesante a futuro. 5 minutos. 5 minutos. Ya, me quedan 3 filmines. En Colombia tenemos hoy en día 16 fondos cerrados, de tener 4 o 5 en el 2007, y hay otro tanto por cerrarse. Fondos que están orientados a distintas etapas de las empresas, en distintos sectores. Hay unos especializados en infraestructura, otros especializados en temas energéticos, pero la mayoría son multisectoriales. Es decir, que ahora también hay una variedad interesante y detrás de eso se está construyendo y se está generando una nueva raza de gestores profesionales colombianos. Esto no es un producto exclusivo para expertos internacionales. ¿Qué estamos haciendo en Bancoldex entonces para que eso funcione? Respondiendo a la política de transformación productiva del ministerio, hemos ofrecido un programa que lleva 2 años funcionando, que tiene 2 partes. Una parte de inversión en fondos. Bancoldex no invierte en empresas, invierte en fondos constituidos bajo la ley colombiana en la mayoría de los casos. En este momento tenemos 4 inversiones por 14 millones de dólares y tenemos en proceso el análisis de otros, y esos fondos a su vez invierten en otras empresas. A la fecha tenemos algo así como unas 15 o 16 empresas beneficiadas de estos recursos. Entonces el efecto multiplicador de los recursos del gobierno es importante. A través de un fondo yo puedo invertir en 6 a 8 o 10 empresas. Entonces el gobierno tiene un efecto capilaridad, o le ofrecen un efecto capilaridad a través de estos instrumentos. La otra parte del programa es igualmente importante, porque aquí no basta con tener capital para invertir en los fondos, hay que desarrollar el ecosistema. Entonces tomamos una iniciativa de la Bolsa de Valores que culminó recientemente y nos hemos centrado en algo que se está lanzando en los próximos meses, en tratar de desarrollar gestores, trabajar con empresas y trabajar en algunas cosas como aspectos regulatorios que permitan nivelar el terreno de juego y facilitar el desarrollo de la industria. Entonces tenemos nuestro programa de apoyo financiero y nuestro programa de apoyo no financiero. En materia de inversión, ¿dónde estamos invirtiendo? En fondos que inviertan en empresas en etapa temprana, no en ideas, empresas que ya tengan prototipos probados, que estén en un proceso ya avanzado, hasta empresas maduras. Y por el lado de apoyo no financiero, el programa ya ha tenido algunas actividades, pero entra en forma cuando firmemos con una agencia multilateral formalmente el programa. Tiene una serie de actividades que se concentran en fortalecer la capacidad de los gestores colombianos. Creemos que hay madera para desarrollar más a los gestores nacionales, sin perjuicio de atraer grandes fondos internacionales, porque es bien importante su participación.
fortalecer la capacidad de inversionistas institucionales. Por lo general los que invierten en esto son los fondos de pensiones, entonces hay que también trabajar con ellos para llegar a mejores estándares, facilitar la conexión entre las empresas y los fondos, informar mejor a las empresas y tratar de hacer actividades para que aquellas que clasifican, si me permiten el término, tengan la posibilidad de acceder a un fondo de estos. Y finalmente, promover la inversión de fondos de capital privado y venture capital en Colombia, es decir, buscar la manera de atraer a grandes jugadores que también entren al país a ofrecer sus servicios. Paro aquí porque ya estoy sobre el límite, entonces muchas gracias. Sigue Francisco. Bueno, buenos días a todos, gracias por la invitación. Mi trabajo va a ser relativamente sencillo porque Mauro hizo buena parte de mi presentación, entonces creo que le voy a ayudar, voy a facilitar el trabajo del moderador haciendo una presentación muy corta. A ver, yo les quiero contar un poquito qué es la gestión de fondos de capital privado, en qué negocio estamos. La promotora de proyectos es un gestor profesional de fondos de capital privado. ¿Por qué llegamos a convertirnos en un gestor de fondos de capital privado? La promotora de proyectos es una compañía que se creó hace casi 25 años. Tiene alrededor de 130 accionistas y se creó con el propósito de apoyar la creación de nuevas empresas y desarrollo de nuevos proyectos en nuestra región. Cuando empezamos a trabajar alrededor de un nuevo modelo de negocio que desarrollara de buena manera el objeto social de la promotora, apareció por allá en el año 2007 la ley que reformó el mercado de capitales y permitió la creación de fondos de capital privado en Colombia. Llegamos a la conclusión que este era el mejor modelo de negocio para impactar la inversión, para apoyar el crecimiento de pequeñas, medianas empresas y para invertir en emprendimiento. ¿Qué le pasó al modelo de negocio de la promotora? Que yo creo que es bien interesante entender, es que la promotora tiene un grupo de accionistas donde están representados buena parte del empresariado antioqueño, básicamente grandes empresas. Grupo de Inversiones Suramericana, Argos, Chocolates, Mundial, y esas empresas antes invertían en cualquier cosa que tuviera una rentabilidad interesante sin importar el tamaño y si eso coincidía con el foco de inversión que estaban buscando esas compañías. Antes eran empresas completamente diversificadas, hoy esas compañías se enfocaron, no invierten en nada distinto a su negocio. Si yo voy donde el doctor David Bojanini, presidente del Grupo de Inversiones Suramericana, y le digo: doctor Bojanini, tengo una inversión espectacular en biotecnología, me dice: Francisco, felicitaciones, pero yo invierto en seguridad social, seguros y banca. Entonces el modelo de gestión de fondos es un modelo que permitió que esas compañías direccionen gestión y algunos recursos que no son muy importantes para ese patrimonio, pero que sí son muy importantes para impactar el sector del crecimiento de medianas y pequeñas empresas. Yo creo que la definición de qué es un fondo de capital privado ya la hizo Mauro. Aquí yo solamente quiero resaltar que es que los fondos de capital privado son un inversionista activo, que nos involucramos en la gestión de las compañías de manera muy activa. Nosotros no somos un banco que le coloca unos recursos a una compañía y le hace un seguimiento a unos indicadores. Nosotros nos involucramos activamente en la gestión de la compañía y esperamos que ese involucramiento le agregue valor a la compañía y que ese valor sea capitalizable al momento de la salida. Por eso estos no pueden ser instrumentos de inversión masivos, porque nuestros equipos de profesionales son unos equipos de profesionales especializados que están todo el día sentados trabajando de la mano de los empresarios, y por eso no podemos tener unos portafolios de 50, 100, 200 compañías. Un fondo nuestro está invirtiendo entre 6 y 8 compañías los recursos que nos confían los inversionistas. Aquí hay una definición de fondos de capital privado y estamos hablando que son vehículos de inversión temporal que buscan
invertir en compañías donde nuestra intervención genere valor. Y aquí hay un tema que quiero resaltar, que sea capitalizable al momento de la salida. Nosotros no estamos invirtiendo en una compañía para que dentro de 10 años ese patrimonio genere unos dividendos muy importantes. Nosotros somos inversionistas temporales que creemos que somos adecuados para el momento de la compañía, para ayudar a madurar ese modelo de negocio. Somos una palanca de crecimiento que con recursos y gestión gerencial le ayudamos a los empresarios a crecer, a volver su compañía bonita, a madurarla, para que haya un tercero, que puede ser un estratégico, otro fondo que la tome en un momento de la vida empresarial de la compañía. En ese momento el fondo debe salir. Entonces, aquí está la definición. Aquí hay una cosa muy importante en esta definición, es que ¿quiénes son los inversionistas de los fondos de capital privado? Son inversionistas especializados, sofisticados, que están dispuestos a asumir unos riesgos muy importantes. Ahorita hablábamos con Mauro, el negocio de Mauro es escoger gestores de fondos profesionales. Es un negocio de total confianza. Él me está entregando unos recursos, esos recursos nosotros los gestionamos y él confía en nosotros, pero su criterio de inversión y de escogernos es el que garantiza el retorno de sus recursos. Él no se involucra en la gestión del fondo, pero de alguna manera hay otros inversionistas institucionales también profesionales que lo representan a todos ustedes. Los fondos de pensiones son un jugador muy importante en la industria de fondos en el mundo, y si aquí hiciéramos un ejercicio de quién tiene recursos en un fondo de pensiones, creo que casi todos levantan la mano. Entonces, de alguna manera, todos ustedes son inversionistas en nuestros fondos de capital privado a través de un inversionista profesional que es el fondo de pensiones. Esto yo creo que es importante entenderlo, y es cuáles son los periodos de permanencia de un fondo. Nosotros cerramos un fondo y durante un periodo de 2 a 3 años conformamos un portafolio, permanecemos con los empresarios un periodo de 4 a 6 años que consideramos suficiente para la maduración de las compañías, y empezamos a desinvertir en esas compañías en el momento que consideramos adecuado. Aquí hay un tema muy importante, y es: si nosotros no vemos salida de una compañía, definitivamente esa no es una inversión para un fondo de capital privado. En estos días una familia muy importante de acá nos presentó una alternativa de inversión bien rentable, pero donde el objetivo es: vamos a colocar unos recursos que van a permanecer muy posiblemente durante 15, 20 años o durante toda la vida de la compañía, porque esa familia no quiere salir de esa inversión. Nosotros estamos buscando empresarios que estén dispuestos a madurar su compañía, a madurar ese modelo de negocio, y en un momento dado entregarle las riendas de su compañía a un tercero distinto que por el momento de la vida empresarial puede ser mucho más adecuado. Eso es un comprador estratégico, un comprador internacional. El que cree que su compañía es su apuesta de vida y que de ahí no se quiere mover, y ese es el legado que le va a dejar a sus hijos, a sus nietos. Posiblemente un fondo de capital privado no es el inversionista para su compañía. ¿Cómo hacemos nosotros este proceso y por qué es importante nuestra participación? Nosotros aportamos unos recursos financieros que son muy importantes, pero sobre todo aportamos gestión. Y en el tema de la gestión entramos a hacer procesos como: vamos a enfocar su negocio. En una de las compañías que estamos interviniendo en este momento, entramos en una compañía que tenía un core de negocio, pero de ese core de negocio, de ese negocio principal, se derivaban otros 3 negocios. Llegamos a la conclusión con ellos, que para ellos ha sido muy duro, porque es que esa compañía es su bebé, de que esa compañía la tenemos que partir en 2 compañías, y que una de esas compañías no somos el dueño adecuado para mantener la operación de esa compañía, y que se la vamos a entregar a un tercero. Cosas como esas son las que hace un fondo de capital privado: decirle al empresario: mire,
Soy muy bueno para hacer estas dos cosas, pero la tercera definitivamente tenemos que sacarla de esta compañía. Hay posibilidades de que en sacar ese negocio de la compañía nos genere un retorno o que simplemente tengamos que cerrar ese negocio porque estamos destruyendo valor. Interactuar con un fondo de capital privado a veces implica unas decisiones duras, pero entendiendo que nuestro único objetivo es generar valor al interior de la compañía, crear un patrimonio mucho mayor que el que tiene el empresario, porque en la medida que el patrimonio del empresario y el patrimonio de la compañía va creciendo, el patrimonio de nuestros inversionistas crece también. Estamos trabajando muy duro en esquemas de profesionalización de la administración de las compañías. Muchas de estas compañías por el tamaño no tienen cómo acceder a estructuras donde tenemos un buen ejecutivo financiero, donde tenemos unos muy buenos comerciales e inclusive donde podemos tener un gerente que puede ser distinto al mismo empresario. Hay una de las compañías en las que entramos en que el emprendedor encontró una solución muy interesante y que tiene mucho valor en el mercado, pero el emprendedor tiene una formación y unas competencias que no le permiten aprovechar todo el potencial de la solución que él desarrolló. Hoy esa compañía tiene un gerente distinto en el que nos pusimos de acuerdo lógicamente con el empresario, una persona que tiene un track record impresionante de su vida profesional y que decidió acompañarnos en ese emprendimiento. El emprendedor entendió que es que él ya había encontrado una solución muy interesante, que hasta donde había sido capaz de llegarlo era muy meritorio, pero que a partir de ahí necesitaba una ayuda. Sigue involucrado en la compañía, pero fue capaz de hacerse a un lado buscando ¿qué? Madurar mucho más ese modelo de negocio de la compañía. 3 minutos, Francisco. ¿Qué? 3 minutos. 3 minutos, entonces espere que voy a tener que... Yo fui el que dije que recortáramos esto, ¿cierto? Bueno, entonces les vamos a contar rápidamente. Nosotros estamos, la promotora de proyectos tiene 2 fondos, en ambos fondos está invertido Bancoldex. Mauro tiene un criterio impresionante para escoger gestor de fondos. Tenemos un fondo que se llama Progresa, es el único fondo de capital de riesgo que invierte en emprendimiento en Colombia. Es un fondo que está invirtiendo entre 1.000 millones de pesos a 3.000 millones de pesos, a 5.000 millones de pesos más o menos. Tenemos un segundo fondo de capital privado que lo que busca es apoyar procesos de expansión de pymes. Aquí es importante aclarar que Progresa invierte en emprendimiento, pero no invierte en el desarrollo de prototipos, no entra al laboratorio, entra con lo que decía Mauro, cuando el modelo de negocio, cuando el prototipo ya está desarrollado, estamos listos para salir al mercado. Nosotros le damos el impulso a esa compañía para que salga al mercado, para que crezca, y en escala estamos buscando modelos de negocio mucho más maduros, modelos de negocio que lo que tienen es capacidad de expansión y que lo que estamos buscando es hacerlos crecer. Estos son los inversionistas de nuestros fondos. Nuestro fondo de capital emprendedor tiene hoy del orden de los 22 millones de dólares. Nuestro fondo de capital privado tiene 45 millones de dólares. Si ustedes se fijan, ahí vemos a compañías como Grupo de Inversiones Suramericana invirtiendo en emprendimiento. Si no fuera a través de este esquema, Grupo de Inversiones de Suramericana no podría invertir en emprendimiento. Nos está acompañando Bancoldex, nos está acompañando la Corporación Andina de Fomento, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Gobierno español. Y si ustedes ven, hay un grupo de inversionistas institucionales muy importantes. Estas son las compañías que tenemos en el portafolio. Es un ejemplo de lo que estamos haciendo hoy. Tenemos una compañía en el sector de telemedicina, básicamente es una compañía de software y hardware que está apoyando el sector de la telemedicina. Tenemos una compañía como Ecoflora, que es una compañía de clase mundial que desarrolla unas soluciones en biotecnología para el sector agrícola y para el sector de cuidado personal y cuidado del hogar. Esta compañía obtuvo su primera patente en Estados Unidos la semana pasada. Eso es un logro importantísimo, eso dispara el valor de esta compañía de manera importante. Tenemos un par de compañías en seguridad de la información y tenemos una compañía que está manejando residuos especiales.
Si ustedes se fijan, son compañías que están en diversos sectores, pero en lo que coinciden es en la etapa empresarial en la que se encuentran, que casan bastante bien con lo que busca Escala o Progresa. Mire, yo creo que aquí podemos terminar. Este es el impacto que han tenido los fondos de capital privado en unos países que van mucho más desarrollados que nosotros. Esta es una comparación en el crecimiento de empresas que se hizo en una medida 94-2002 en España. ¿Y qué pasa con las compañías que tuvieron inversión de fondos de capital privado y las que no tuvieron? Si ustedes se fijan, el crecimiento en ventas del 22 contra el 5, márgenes brutos del 22 contra el 6-7, esa gráfica prueba que si nosotros, todos los que estamos sentados aquí, hacemos bien la tarea, la industria de capital privado va a tener un impacto importante en el desarrollo y en acelerar los procesos de crecimiento que necesita una economía como la colombiana. Gracias. Yo creo que acabé. Ahora seguimos con Los Ángeles. Me toca el turno a Camilo, tiene 15 minutos. Buenos días. Muchas gracias pues, por la atención y por la invitación por parte de los anfitriones Cámara de Comercio y la Alcaldía de Medellín. En mi caso vamos a ver un video corto que resume la información sobre las redes de inversionistas ángeles y el proyecto del Banco Interamericano, y en segunda instancia ya vamos a hablar un poco más de los detalles. Entonces les agradezco, iniciemos con el video. Gracias. Para hacerlo más eficiente, supuestamente. El proyecto de apoyo a la movilización de capital y emprendedores a través de ángeles inversionistas nace con el liderazgo del Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Multilateral de Inversiones, Créame y Capitalia Colombia, al cual se suma la Alcaldía de Medellín y ProAntioquia. Este programa tiene como objetivo la creación de un sistema de redes de ángeles inversionistas. ¿Qué es un ángel inversionista? Es un individuo profesionalmente exitoso que invierte su propio dinero en nuevas empresas. Los ángeles proveen fondos en empresas promisorias, generalmente en etapas tempranas de desarrollo. En contraprestación de su dinero, los ángeles toman temporalmente propiedad de compañías que operan en mercados de alto potencial de crecimiento. Cuentan con una verdadera ventaja competitiva, un equipo gerencial consolidado y una clara estrategia de salida. ¿Qué es una red de ángeles inversionistas? Cuando los ángeles unen fuerzas y combinan sus inversiones, ellos son conocidos como red de ángeles. Estos grupos revisan nuevas oportunidades de negocio e invierten colectiva o individualmente. Estas se organizan formalmente y cuentan con procedimientos, códigos de ética y conducta, coordinación de operación, y delegan en un gestor las tareas de convocatoria, selección y aplicación o presentación de las oportunidades de negocio a sus miembros. ¿Cómo opera Ángeles Inversionistas? Los miembros de la red de ángeles inversionistas se reúnen periódicamente a escuchar de una selección de emprendedores y empresarios sus oportunidades. Estos discuten los méritos de un concepto de negocio, retroalimentándose y aprovechando sinergias de acuerdo a sus experiencias. Aquellas oportunidades identificadas como de mayor potencial son invitadas a ser parte de una diligencia investigativa que concluirá con una negociación de los términos de inversión y el establecimiento de metas de corto, mediano y largo plazo. Beneficios para el ángel inversionista. Tiene acceso privilegiado a un portafolio de empresas y proyectos debidamente seleccionados. Encuentra un balance adecuado de su portafolio de inversión. Construye, comparte mejores prácticas y logra participar de la actividad empresarial emergente. Beneficios para el emprendedor. Acceso a una financiación inteligente, adecuada y oportuna para su momento de desarrollo empresarial. Ingreso a una comunidad de negocios y contactos de alto perfil.
soporte permanente, acceso a nuevas fuentes de financiación en etapas de mayor madurez y conexión con las empresas portafolio de la red de ángeles. ¿Cuál es la visión de Ángeles Inversionistas? Desarrollar en el sector del capital privado una industria respetada para la inversión, generar comunidades de emprendedores de alto crecimiento, construir prácticas comunes, modelos, herramientas, información y relaciones que sean sostenibles y que busquen la excelencia. Asimismo, crear un mercado más eficiente para la inversión dentro del sistema empresarial, promover a nivel gobierno y de la gran empresa mecanismos de coinversión para complementar la inversión de Los Ángeles y crear una política que promueva el desarrollo de Los Ángeles Inversionistas como instrumento de financiación. Invitamos a emprendedores o empresas que tengan una idea innovadora y necesiten financiación privada en forma de capital para llevar a cabo sus proyectos empresariales y ser parte de la red de Ángeles Inversionistas. Invitamos a inversionistas a que formen parte de nuestra red y tengan la oportunidad de conocer las mejores opciones de inversión a la medida de sus necesidades. Contáctenos a info@angelesinversionistas.com.co. Encuéntrenos en www.angelesinversionistas.com.co. Ángeles Inversionistas. Soy un ángel inversionista. Bueno, muchas gracias por la atención. Son 5 minutos muy claros, muy comprimidos, dijéramos, se condensa la información. Entonces, les vengo a hablar del proyecto del Banco Interamericano en apoyo con Créame de la primera red de inversionistas en Colombia. Como vieron, esto es un esquema un poco parecido en tema de inversión en innovación, pero con unos sujetos que aportan el dinero que son diferentes. Básicamente son personas naturales. Estos inversionistas se dan cuenta de qué potencial de innovación hay en una ciudad a través de todos los aliados y todos los otros instrumentos de generación de innovación que hay. Estamos hablando de Ruta N, las iniciativas públicas, las iniciativas privadas, los concursos de planes de negocio, el concurso Ingenio, como vieron ahorita, los ganadores que reciben ya un capital para tener un prototipo. Entonces, en general, todos estos, los clústeres, las universidades, en general, todos estos elementos para el Banco Interamericano mostraron que aquí hay una capacidad de generación continua de nuevas empresas, de nuevas iniciativas. Básicamente, este esquema de financiación se enfoca en el tipo de empresas que han sido llamadas pymes gacelas o emprendimientos dinámicos. Son empresas en edad temprana que tienen crecimientos normalmente mayores al 35% en ventas durante un periodo de 3 a 5 años continuo. Recientemente en Colombia tenemos ya índices de este tipo de empresas. Podemos ver empresas en el tema del trefilado que pasan de 16.000 a 25.000 millones de pesos en un año, o empresas de 2.000 a 4.000 millones de pesos en un año, y esto lo podemos ver en publicaciones ya periódicas, o sea que se está manejando ya este tipo de empresa en el medio. La red, a través del gestor o del equipo staff, busca llevarle a los inversionistas empresas que estén después de la fase semilla, pero antes del capital desarrollado. En ese espacio, una empresa necesita un poco más del capital inteligente que del capital monetario. Es una empresa que todavía está muy joven, que está creciendo en ventas, tiene una innovación, el mercado mira y reconoce que ahí hay un potencial, pero normalmente son empresas con equipos muy pequeños, familiares, o que no tienen la experiencia necesaria. Ahí es cuando llegan los ángeles inversionistas, que son personas naturales, no inversionistas institucionales. O sea, esta persona está invirtiendo su capital, de su jubilación, de su dinero, de su liquidez, en una persona, en un empresario tercero, donde evidencia a través de nosotros, de acuerdo a unos perfiles, que hay una oportunidad de negocio. Entonces, como muestra la diapositiva, los inversionistas ángeles son personas que han sido exitosas como ejecutivos o como empresarios, que les permite tener una liquidez y un conocimiento profundo de un sector,
invierten temporalmente en una empresa, ellos buscan también crecer la empresa en conjunto y agregar valor desde su experiencia. También lo hacen en conjunto, no solamente es un inversionista en una empresa, sino pueden ser una coinversión entre varios inversionistas. Y obviamente también es un esquema temporal. Esta persona acompañará a esa empresa por un periodo de 4 o 5 años, donde venderá su participación a un fondo de capital de riesgo que puede ver en esa trascendencia o en ese crecimiento de esa empresa una escala mayor, o a una compra corporativa, que básicamente es que otra empresa más grande compre su participación. Estos son esquemas que buscan profesionalizar la inversión privada. Inversión privada siempre ha existido, las personas compran participaciones de empresas todos los días, pero hacerlo en una forma grupal, donde hay una sinergia entre el conocimiento de 30 personas, donde todos tienen más de 15, 20 años y son exitosos en sectores como la medicina, como el financiero, como la ingeniería, la construcción, etcétera, genera unas sinergias importantes. En Latinoamérica somos el 7º proyecto. Ejemplos anteriores los podemos encontrar en México, Chile, el Fondo Emprender en Uruguay, Costa Rica. Son las redes en promedio, el estándar internacional está que invierten entre 5 empresas y 6 al año. Obviamente son inversiones mucho menores en promedio a las de los fondos, pues porque la capacidad adquisitiva de las personas naturales pues, es menor, pero se está profesionalizando como un modelo en Europa, en Estados Unidos. La Angel Capital Association tiene más de 200 redes que desde la base están fomentando toda esa competitividad. Entonces, ¿cómo funciona? La red de inversionistas, en este momento tenemos 30 inversionistas de la ciudad, son personas, ejecutivos de grandes compañías o empresarios. A nosotros nos dan unos reglamentos y unos lineamientos sobre qué tipo de empresas quieren mirar, conocer, promedios de inversión, sectores y etapa. Muchas veces algunos pueden invertir en empresas que están saliendo del prototipo, que ya vienen de ese ecosistema, o en otras que ya tienen ventas. Entonces nosotros canalizamos esas oportunidades de inversión básicamente sobre estos puntos que están en el perfil. Son empresas que ya tienen muy identificado el mercado nacional e internacional, pero es una investigación de mercado seria. Saben cuáles son sus potenciales clientes, cuáles son los nichos por donde van a entrar, qué competidores tienen, por qué son diferentes, porque tienen un modelo de distribución innovador, porque tienen una patente, porque tienen un código, si es un código ya registrado, si es una empresa en el sector de tecnologías. En el sector de cosméticos son empresas que tienen de pronto una ventaja sobre una fórmula en un laboratorio o unas materias primas. Nosotros hacemos esa selección, normalmente de 100 empresas que entran, se invierten en 5, obviamente porque hay temas de preparación. Se buscan inversiones entre 300 y 1.000 millones de pesos y que ya sepan qué van a hacer con ese dinero. Este es un tema muy local. Los inversionistas quieren estar cerca de las empresas, quieren ir a la junta directiva, quieren aportar y adicionalmente darles contactos. El BID aporta $1 millón para cofinanciar a los inversionistas después de que se haya realizado una inversión. O sea, una empresa recibió 100 millones de pesos, 200 millones de pesos, puede optar por 50 millones de pesos más. Este es el proceso, es un poco, pues, dijéramos, hay varias tareas, pero básicamente es un embudo donde se van chequeando los puntos de ese perfil hasta que se llega al final a un acuerdo de accionistas y una compra en una participación accionaria. Nosotros hacemos toda esta tarea a través de unas ruedas. En esas ruedas participan entre 10 y 15 empresas por semestre y adicionalmente llevamos 3 empresas mensuales al grupo cerrado de inversionistas. Eso funciona como un club. Ellos quieren tener su identidad, dijéramos, bajo una confidencialidad y también pues quieren reunirse periódicamente con sus pares. Hemos llevado empresas desde confección para exportación hasta de implantes ortopédicos,
empresas, por ejemplo, de ingeniería, empresas de frutas exóticas. Ahí estamos abiertos pues a los 5 sectores, los pueden ver en la página web. El año pasado se realizaron 2 inversiones en la empresa Andes BPO. De 5 que tenemos en proceso, ya estas 2 cerraron. Andes BPO es un contact center ubicado en La Ceja. Se invirtieron 80 millones y esta empresa vendió en 5 meses 350 millones de pesos. Y este año el presupuesto es de 1.500 más o menos. Y Pilot View es una empresa que toma video y captura video y imágenes aéreas para los sectores de infraestructura, entretenimiento y seguridad. Es una empresa que ya recibió 50 millones de un compromiso de 180 a 200 y también está en proceso de crecimiento, entrenando un nuevo equipo para el manejo de sus equipos aeromodelos no tripulados. Les agradezco mucho por la atención. Muy bien, Francisco y Camilo, aquí al frente tenemos un gran grupo de empresarios, de todo tipo de empresarios, grandes, medianos, pequeños, ambiciosos, ávidos por crecer, por exportar, por tener empresas grandes. Yo quiero que les contemos desde las distintas perspectivas de inversión, les pongamos en blanco y en negro quién puede tocar o quién no puede tocar las puertas de ustedes, qué es lo que necesitan para acceder a cada uno de los mecanismos de inversión que ustedes proponen y que les demos algunos tips para que en un momento dado pues, se puedan presentar ante ustedes. Francisco. A ver, ¿quién puede acceder a un fondo de capital privado como los nuestros? Un empresario que tenga un modelo de negocio competitivo, diferenciado, que esa competitividad, esa diferenciación se pueda mantener en el tiempo. Nosotros estamos buscando esos modelos de negocio que son distintos y que ese distintos los hace tener un potencial de rentabilidad y de crecimiento mucho más importante que el normal de las empresas del sector. A nosotros las compañías que hacen más de lo mismo generalmente no nos interesan. No estamos buscando la compañía completamente disruptiva, la compañía que tiene algo que necesariamente sea patentable, pero sí estamos buscando modelos de negocio diferenciados. Segundo, estamos buscando compañías que tengan equipos de trabajo comprometidos y que estén dispuestos a alinear sus intereses con los intereses de nuestros inversionistas. A nosotros nos llegó hace un tiempo un grupo de personas unos emprendedores, innovadores muy inteligentes, tenían una idea de negocio que habían madurado bastante y entonces les preguntamos, bueno, listo, ¿y quién de ustedes 3 va a manejar este negocio y se va a poner la camiseta con nosotros a sacar adelante este proceso? Y la respuesta de los 3 fue: uno, yo trabajo en Procter, yo trabajo en otra institución financiera y yo no sé quién, pero sí querían que nuestros inversionistas colocaran sus recursos en su emprendimiento. Nosotros queremos gente que esté comprometida, alineada, con modelos de negocio diferenciados, claros y que lógicamente respondan a las políticas del fondo. Tienen que tener un mínimo de establecidas empresas, pueden ser empresas que tengan mucho tiempo en el mercado. O sea, con Progresa y Escala estamos cubriendo desde el plan de negocios, pero no el plan de negocios que todavía tiene modelos para desarrollar, que todavía tiene mucho por investigar, sino ese plan de negocios que está listo para salir al mercado. Un empresario que ya hizo todo el desarrollo de su prototipo, ya hizo las pruebas de concepto, que ya tiene una estructura que lo que necesita es recursos para entrar al mercado, es susceptible de ser invertido por uno de nuestros fondos. ¿Y hasta dónde vamos? Estamos hablando que vamos hasta medianas empresas que facturan del orden de 40, 50 mil millones de pesos. O sea, fíjense que ahí entre los dos fondos estamos cubriendo un espectro muy grande. Lo que no estamos haciendo es financiar investigación, financiar desarrollo de otro tipo de cosas antes de que estemos listos para cerrar negocios. ¿Y Los Ángeles? Teniendo pues en cuenta todo lo anterior, lo primero es que el equipo de emprendedores
entienda que van a tener un nuevo socio. Eso sí es un paradigma pues que tenemos que romper, y es que muchas personas buscan es un préstamo, una financiación. No, es que el equipo entienda que va a vender una parte de su empresa, y ahí nos partimos dijéramos en dos elementos. El primero es la información, lo que Francisco habla del modelo de negocio, del plan de negocios. Tienen que tener la información muy clara es saber la investigación de mercados, qué clientes, qué puertas han tocado, qué cartas de intención tienen, que sea muy claro para el inversionista que nosotros tenemos, que es una idea que de pronto no está operando a 100%, pero que ya tiene el futuro adelante. Y segundo, por el lado monetario, empresas que no busquen más de 1.000 millones de pesos, que estén entre 200 y 1.000 millones de pesos. Muy importante la parte de la información, porque en el momento en que se sienten con un inversionista, se van a sentar con una persona que ya conoce la industria, ya conoce con mucho recorrido el tipo de negocio de la persona que está buscando la oportunidad. Entonces puede desbaratar, dijéramos, la oferta muy rápido si no tienen muy bien esa preparación de cuántos clientes son, los márgenes, los crecimientos en un nicho específico. Y el equipo es muy importante, sobre todo que tengan ya los roles identificados, quién va a hacer qué. Muchas veces se repiten esos roles por las mismas competencias de las personas. Dale. Una cosa importante, y es que fondos como los nuestros no compran empresas, entran a invertir en compañías y le entregan unos recursos para desarrollar sus planes de expansión. Nos encontramos con muchos empresarios que tienen unas expectativas de recibir unos recursos por vendernos su compañía muy altos, o por vendernos un porcentaje de su compañía, y que ya quieren sacar su plata. Esos empresarios no casan muy bien con lo que nosotros estamos buscando, porque cuando todos vamos a capitalizar ese patrimonio, en el momento en que todos salgamos juntos. Entonces no estamos buscando comprar compañías, estamos buscando invertir en compañías que tienen necesidades de recursos, de capital y de gestión para unos planes de crecimiento muy claros. Mauro ahorita nos hablaba del capital inteligente. Yo, entendiendo lo que es capital inteligente, que no es más que la plata, que va más allá de simplemente poner unos recursos, yo le pido nuevamente a Francisco y a Camilo que me den dos ejemplos muy breves, muy concretos, de cómo han intervenido ustedes con ese capital inteligente, o si simplemente están poniendo la plata y dejando al empresario. ¿Qué es lo que están haciendo para asegurar que de verdad haya capital inteligente en las compañías? A ver, ese capital inteligente significa que vamos a apoyar a las compañías con recursos de gestión gerencial. ¿Pero a través de qué? A través de los mecanismos de gobierno corporativo. El gobierno corporativo es una característica fundamental de esta industria. El ejecutor siguen siendo ustedes, los empresarios. Nosotros los vamos a apoyar en esa ejecución. Un ejemplo muy concreto es, ahí, pues dentro de todas las cosas que hacemos, el tema del networking es importante. El tema del respaldo que da un fondo y la institucionalidad que da un fondo es muy importante. Entonces ese capital inteligente se traduce en unas buenas prácticas de gestión empresarial, en una cantidad de contactos. Nosotros teníamos una compañía que estaba tratando de entrar a una de las grandes cadenas hace mucho tiempo, pero con la estructura de compañía que tenía no lo dejaban entrar. Entramos nosotros, se hizo la gestión y tenía un muy buen producto. Hoy está en casi todos los puntos de ventas de esa gran cadena. Teníamos una compañía que tenía un gerente que es muy bueno en el tema técnico, pero no tenía financiero, no tenía comercial, no había desarrollado un plan de mercadeo. Nosotros entramos a colocar un grupo de personas dentro de su administración que hiciera eso bien, a desarrollar ese plan de mercadeo y apoyar toda la planeación estratégica de la compañía. Francisco, pero un poco en el conocimiento que tengo de los temas legales alrededor de mecanismos como los fondos de capital privado y de riesgo, usted menciona mucho que entran a ayudarla a gestionar la compañía, a intervenir en cierta medida la compañía, pero por ciertas restricciones legales ustedes tampoco pueden entrar y tomar unas decisiones de fondo en las compañías, porque posiblemente esas decisiones se le devuelvan a ustedes si la decisión no salió bien tomada.
ahí cómo están actuando o qué restricciones tienen frente a ese tipo de legalidades. Por eso hacía la aclaración que el mecanismo para hacer eso es la estructura de gobierno corporativa. Nosotros llegamos a las compañías, conformamos unas juntas directivas donde no tenemos gente que representa a un lado y al otro, donde conformamos las juntas con unas personas que tienen unas competencias que son complementarias a lo que tiene la administración y que responden a los retos que tienen las compañías. Miren, yo les pongo un ejemplo. Tenemos una compañía que su reto es internacionalización. Entonces, llevamos al vicepresidente de una multinacional colombiana muy grande, al vicepresidente internacional, a que nos acompañe en esa junta directiva. Entonces, esa persona, pues de alguna manera representa el fondo, pero más que representar el fondo, acuérdense que cuando uno está en una junta directiva y para evitar ese problema, está representando los intereses de la compañía. Entonces, los mecanismos de gobierno corporativo son bastante eficientes para que podamos intervenir la compañía desde la estrategia, que el empresario siga siendo el ejecutor y evitando ese tipo de problemas. Okay. Camilo, además pues, de la plata, ¿qué valor agregado están viendo sus empresarios? En nuestro caso el capital relacional es muy importante y sobre todo en esta ciudad y por el ámbito de las redes que son muy locales, y es que una empresa que ha recibido inversión fácilmente, al tener dentro de sus nuevos socios a estas personas, acceden a contactos rápidamente y básicamente son contactos de negocios. Entonces se abren puertas porque ya vienen con, dijéramos, con un sello de una confianza de una persona que ha estado 20 años ya, o 15 o 20 años en el sector empresarial. El segundo caso que hemos tenido fue que uno de los inversionistas prestó su capacidad en temas técnicos y de laboratorio para validar unas pruebas, que eso básicamente el emprendedor no lo pudo haber hecho solo, por otro lado, o sin esos costos. Y un tercer ejemplo que hemos tenido ha sido el tema de la junta directiva, en el cual con el nuevo inversionista llegan 2 o 3, pueden ser o mentores o miembros ya de junta que ayudan a profesionalizar esa empresa que antes no tenía ese esquema, y adicionalmente le da mucha más seriedad al modelo, que es lo que nosotros estamos tratando de construir, que esto sea un modelo que cada vez vuelva más profesional desde el punto de vista de las personas naturales o de los inversionistas privados. Algunos lo llaman inversionistas sofisticados, pero básicamente se busca lo mismo. Bueno, seguimos con Mauro. De la presentación de Francisco y de Camilo, pues queda muy claro que Camilo muestra un embudo donde 100 empresas, 5 son susceptibles de inversión. Francisco, por conocimiento que tengo, entiendo que ha visto más de 500 planes de negocios y ha invertido como en 4 empresas, 5 empresas. La relación que tenemos, por la promotora han pasado algo así como 800 iniciativas. Bueno. Y en este momento tenemos 8 inversiones efectivas. Entonces, uno lo que ve es que hay una fase, o puede concluir muy prematuramente que hay una fase en la que todavía nos está faltando como cerrar ciertos valles donde no hay financiación, donde no hay apoyo a ciertas empresas. Y Mauro nos mostraba que todo el esfuerzo, gran parte del esfuerzo, además de otras iniciativas, pero la iniciativa de Mauro básicamente está en capital de riesgo y capital de privado. Pero la fase anterior, en capital semilla, inversión ángel, esa está descubierta. Cuando ahí necesitamos, como estrategia, terminar de invertir en compañías que todavía no están listas para que un fondo como Progresa invierta. Entonces, ahí veo que hay como un bache que nos falta terminar de solucionar e invertir. ¿Qué estamos haciendo, Mauro? ¿Qué se ve? ¿Qué se puede hacer? Totalmente de acuerdo. Ahí es donde está el vacío. Hablábamos antes de la presentación que si no empezamos a alimentar la cadena desde abajo, en private equity no va a haber empresas. Entonces, por un lado, hay que reconocer que cuando estamos hablando de ideas, el crédito se convierte no es un instrumento perfecto. Difícilmente un banco le presta una buena idea, por buena que esa sea. Entonces, hay que buscar mecanismos alternativos. En algunos casos hemos logrado, a través de esquemas de garantías con los fondos, con el Fondo Nacional de Garantías y con el Fondo Regional los fondos regionales, darle acceso a ciertas empresas. Y por otro lado, vuelvo a la parte de apoyo no financiero del programa Bancoldex Capital.
lo que está tratando de buscar es desarrollar el ecosistema completo con un énfasis particular en las etapas tempranas, ya sea apoyando el desarrollo de nuevos fondos y nuevos gestores en semilla y en capital de riesgo, que es donde tenemos una gran dificultad. Y por supuesto continuar con la divulgación y la formación para empresas que podrían ser susceptibles. Nos falta, pero ahí le estamos apuntando con el programa de apoyo no financiero. Mauro, pero bueno, y mirando un poco desde la barrera, vos puedes hacerlo en este momento. ¿Vos crees que están faltando proyectos, están faltando iniciativas poderosas, o nuestros inversionistas están tímidos, están más conservadores que los bancos? ¿Qué está pasando ahí? Hay un poco de todo, y aquí pues los expertos saben que identificar buenos proyectos no es fácil, así estén en etapa de idea. Entonces nos hace falta fortalecer los esquemas de selección y por eso el desarrollo de fondos de capital semilla bien constituidos. Esa es la primera etapa. Los inversionistas institucionales difícilmente se bajan a los segmentos más bajos, pero ya empezamos a ver como cierto apetito. Falta todavía por hacer. Hay timidez, pero hay que también empezar a trabajar con las empresas para identificar los verdaderos proyectos que sean de interés. Ahora, insisto, no es un instrumento de financiación masivo. Ahí hay que buscar alternativas también por otros lados, por el lado del crédito, inevitablemente hay que seguir trabajando. Hola. Me gustaría añadir que para fortalecer la base, lo que yo he visto en otros países es que hay una especialización. Entonces, por ejemplo, en Boston había una red de inversionistas muy grande, como con 120 inversionistas, y ahora hay 5. Y hay unos que se especializan en tecnología médica y hay otros 20 que se especializan en software, y van cerrando, dijéramos, el foco de inversión, pero a la vez ven más empresas. O sea, se aumenta la base, no por un solo instrumento, sino que hay varios. Esa es una de las formas que yo he visto, y es especialización. Y entonces aquí el año entrante tendremos los inversionistas médicos, que estamos muy fuertes en ese sector, tendremos los inversionistas confeccionistas, algo así parecido a los clústeres, pero se va abriendo. Sí, dale. No tenemos en este momento tantos gestores como quisiéramos, y parte de la estrategia, de hecho se ha explorado y se está trabajando en ese sentido con otras entidades, todavía está un poco verde la estrategia. La idea es también tratar de traer aquí actores grandes que puedan facilitarnos esa especialización, como lo hizo Israel, que es un modelo que todos miramos en algún momento. Entonces trajeron grandes fondos que tenían la capacidad de invertir y de segmentar en distintos niveles de desarrollo de las empresas, y ahí lograron una industria de venture capital muy poderosa. Francisco, ¿quería decir algo acerca de la timidez? No, yo creo que es que también estamos en un momento de la industria donde tenemos que generar confianza, y la generación de esa confianza depende de la tarea que tenemos todos nosotros, pero también depende de que los empresarios entiendan bien el modelo, sepan a cuáles son los recursos que deben acceder y lleguen de manera más efectiva a nosotros como inversionistas, que de todas maneras vamos a seguir siendo tímidos. Si la definición de tímidos es ser cuidadosos y responsables en el manejo de unos recursos de terceros. Nosotros pues tenemos una responsabilidad muy grande. Ahorita hablábamos con Mauro, que Mauro nos entregó unos recursos y después él tiene muy poquita injerencia en lo que nosotros hacemos. Entonces es un negocio de confianza a la que nosotros tenemos que responder. Pero ya van a empezar a ver una serie de casos de éxito donde podemos mostrar compañías que los fondos, el ángel inversionista, ha tenido un impacto importante, y la creación de la cadena va a hacer esto mucho más fluido. Miren, para nosotros es mucho más fácil cuando la compañía ya pasó por un proceso de capital semilla o de ángeles inversionistas, montarnos en ese proceso. Lo hace más fácil, más rápido. Entonces, en la medida que la cadena funcione bien, vamos a tener resultados. Paso a las preguntas del público. La primera y más fácil. Hay que pedirle cita a ustedes, cómo los contactan. Aquí hay mucha gente que puede tener proyectos, iniciativas para que sean sujetos de inversión. Camilo, ¿dónde lo buscan? Francisco, ¿dónde lo buscan? Sí. Nosotros estamos en el momento en el stand de Créame,
allí a la salida, o si no, pues ahorita en el momento en la muestra comercial, con mucho gusto puedo entregar información. Yo creo que la manera más fácil de acceder a nosotros es a través de nuestra página web www.promotora.com.co, y ahí está toda la información de nuestros fondos, las condiciones a través de las cuales se pueden acceder, en qué compañías estamos invirtiendo, cuál es el tamaño de esas compañías. Yo creo que ese es el primer, de todas maneras, pues el que nos quiera llamar porque cree que está muy listo después de haber cumplido con ese procedimiento y cree que está listo, nos puede llamar. Aquí, dale. En nuestro caso, la página web www.angelesinversionistas.com.co, ustedes pueden de una vez escribir su resumen ejecutivo de 2 páginas. De una vez nos dicen cuál es la oportunidad, qué mercado tienen, y ahí es un medio rápido de contacto. Aquí tengo varias preguntas en torno al tamaño de empresas que pueden ser sujetas de inversión. Ventas mínimas, capital mínimo, ¿qué tipo, brevemente, para que lo dejemos claro? Ok, en nuestro caso, de las 62 empresas que hemos visto el año pasado, las que recibieron inversión son empresas que tienen crecimiento en ventas y están en un promedio en el último año entre 250 y 450 millones de pesos. Pero repito, ahí lo importante no es tanto la cifra, sino esos incrementos. No es lo mismo llevar ventas de 450 millones de pesos en 6 años a tenerlas en 2 años. Segundo, la estrategia que puedan presentar en términos de oportunidad de mercado. Bueno, en el caso nuestro, nuestro fondo de capital de riesgo está invirtiendo, a ver, más que el tamaño de la compañía, porque la compañía podría tener en algún momento dado venta cero, pero estar lista para empezar a vender. Todavía no hemos invertido en una compañía con venta cero, pero es el tamaño de la inversión que está buscando y el potencial de crecer. Estamos buscando compañías que necesiten recursos entre los 1.000 y los 5.000 millones de pesos en el fondo de capital de riesgo, y esperamos que esas compañías puedan llegar rápidamente a volúmenes de inversión cercanos a los 15.000 millones. ¿Sectores en los que están invirtiendo? A ver, en el fondo de capital de riesgo estamos invirtiendo en biotecnología, tecnologías de información y comunicaciones, en todo el tema de servicios de salud y desarrollo alrededor de la salud y manejo ambiental. Prácticamente los mismos sectores, incluimos el de tecnología en alimentos, que también es una fortaleza en la que se identifica en la ciudad. En el fondo de capital privado, que tiene unas compañías que se mueven, esas sí deberían tener unas ventas que se mueven entre los 12 y los 36.000 millones de pesos más o menos. Estamos invirtiendo en agroindustria, estamos invirtiendo en logística, estamos invirtiendo en servicios de ingeniería especializada y en tratamiento y manejo de residuos y temas ambientales. Yo sé que esta no es una regla fija que ustedes tienen, pero ¿cuál es el porcentaje mínimo y porcentaje máximo con el que quedan los inversionistas una vez invierten? En nuestro fondo de capital de riesgo, nuestro fondo de capital emprendedor, no queremos ser el dueño de la compañía y nuestra participación mínima es del orden del 25% y esperamos no tener participaciones mayoritarias, o sea que vamos del orden del 49%. En el fondo de capital privado, que es para escalar compañías mucho más maduras, sí queremos tener participaciones que van entre el 40 y el 70%. Sí, ya, ok. En nuestro caso buscamos empresas que también estén ofreciendo participaciones superiores al 25% para que sean atractivas para el inversionista. Normalmente el inversionista no quiere comprar el total de la empresa, puesto que es un esquema temporal y muchas veces no es dijéramos, el trabajo que ellos quieren tener todos los días. Ellos quieren estar más desde un punto de vista estratégico, pero ha habido negociaciones donde se ha comprado la mayoría. Desde el momento en que un empresario les toca la puerta, arrancan el proceso hasta el día que entra el dinero, ¿cuánto se demora ese proceso aproximadamente? En nuestro caso llevamos 3 empresas mensual dependiendo del grado de desarrollo de la idea. El promedio de tiempo para las empresas que se invirtieron fueron de 2 meses y medio. En el caso nuestro los procesos sí son más largos, estamos hablando que desde el primer contacto hasta que ya tenemos un acuerdo firmado, que no significa desembolso de recursos, porque el desembolso de recursos se da en la medida que la compañía realmente los necesite.
ese primer proceso pueden ser procesos del orden de los 6 meses por lo menos. Bueno, ya para concluir y cerrar este panel, un par como de conclusiones y comentarios. Pues lo primero es que el capital financiero, el capital inteligente es fundamental en el desarrollo de nuevas empresas, de nuevos negocios. Si queremos tener una economía potente, competitiva, pues necesitamos empresas innovadoras, y para que tengamos empresas innovadoras necesitamos a los inversionistas que, además de poner recursos, están poniendo una cantidad de conocimiento importante para apalancar. Segundo, la industria de inversión en Colombia está arrancando, el gobierno nacional está haciendo una apuesta clave y estratégica y muy importante en promover el desarrollo, tanto metiendo recursos en los fondos de capital privado que hoy existen, y dos, formando los inversionistas. Formar los inversionistas es clave porque la mayoría de los inversionistas actuales no son profesionales, tienen unos track records muy distintos a los inversionistas tradicionales. Entonces hay una tarea muy importante de generar cultura de inversión y profesionalizar los inversionistas, tanto los inversionistas privados como los inversionistas ángel. ¿Alguien quiere concluir algo más? ¿Quieren añadir algo más? Mauro, Francisco.